Primero, venimos trabajando con la Contraloría desde hace aproximadamente 6 meses, examinando los diferentes aspectos del sector salud, y encontramos que en los hospitales públicos en general hay algunos problemas de ineficiencias y corrupción. Escogimos un conjunto de hospitales, no porque en estos hospitales de entrada hayamos identificado algunos problemas, sino porque de alguna forma representan todo el país. Sobre ellos son hospitales representativos para la atención de salud de la población de estos departamentos. Y de alguna manera, después de sentarnos a hacer una lista, encontramos que estos hospitales son hospitales donde vamos a hacer una auditoría especial. Ministerio de Salud, Superintendencia, Procuraduría y Contraloría. Son el Hospital Rosario Pumarejo de López en el Cesar, el Hospital Universitario Cari en Barranquilla, que ha estado inmerso en problemas financieros y ha sido noticias en los últimos días, el Hospital Departamental de Nariño, que es un hospital que era ícono en la atención en salud, con una historia de éxito en los últimos años, el Hospital San José de Popayán, donde el Ministerio de Salud invirtió recursos ingentes en la recuperación de la infraestructura, que también lo presentamos a la sociedad en los últimos años como un ejemplo, casi un paradigma de recuperación de los hospitales públicos. Y el Hospital Universitario de Santander, que yo tuve la oportunidad de visitar el viernes pasado, y es un hospital importante, fundamental para la prestación de servicios en el oriente de nuestro país, y que ha hecho unas inversiones en infraestructura que han tenido algún tipo de tropiezos en los últimos 2 años. ¿Esos 5 hospitales están en algún tipo de riesgo de cerrar? Estos hospitales tienen en mayor o menor grado problemas financieros. Vuelvo y repito, son fundamentales para la prestación de servicios de salud en estos departamentos. Son una muestra representativa de los problemas del país. No queremos estigmatizarlos de entrada, no es que estamos diciendo en estos hospitales en particular tenemos problemas más exacerbados que en otra parte, pero yo creo que sí son una buena muestra y van de alguna manera a mostrarnos el camino para, yo no lo quiero llamar intervenciones, pero para este tipo de auditorías especiales que queremos poner en práctica. Vuelvo y repito, lo dijo el señor Contralor de manera muy clara, de forma mancomunada entre Contraloría, Procuraduría, Ministerio y Superintendencia. ¿Ya empezó? ¿Eso ya empezó? No, yo no quisiera decir que están en estado crítico porque algunos no lo están. Por ejemplo, el Hospital San José de Popayán es un hospital que se ha recuperado, que hoy está en una situación mucho mejor de la que tenía hace 5 años. El Hospital Universitario Cari de Barranquilla sí tiene problemas financieros. El Hospital Rosario Pumarejo de la ciudad de Valledupar se ha venido recuperando paulatinamente este año de una situación financiera muy compleja. O sea, son 5 hospitales que son heterogéneos en cuanto a su condición también. Algunos están en estado crítico, no tienen problemas financieros, otros no. En esos hospitales, ministro, se presentan los problemas de nóminas altas, por ejemplo, Vuelvo y repito, yo no quiero estigmatizar estos hospitales. Esto es una auditoría que nos va a mostrar el camino para lo que está ocurriendo en general en el país. No en estos, en general en el país hemos identificado en algunos hospitales problemas de sobrecostos asociados a los sistemas de compras públicas y a nóminas infladas, sobre todo por contratistas que se contratan en periodos electorales. ¿Cuál es la principal vena rota del sistema de salud en este momento? A mí no me gusta una situación compleja y yo traté de dividir los problemas de salud en 9 diferentes áreas donde han existido problemas de corrupción en el pasado. Llevar esto a un solo titular que de alguna manera soslaye la complejidad yo creo que no tiene mucho sentido, pero yo quise presentar la situación de la siguiente manera. En las áreas que tienen que ver con el funcionamiento de los fondos nacionales, del FOSIG en particular, y de la forma como se hace el recaudo, yo creo que el Ministerio ha venido implementando en los últimos años un conjunto de medidas que permiten decir de manera fehaciente que la corrupción ha sido casi erradicada de los procesos de recobro del orden nacional, de los procesos de recaudo, de los procesos de compensación, de la depuración de la base de datos única de afiliados. Ahí, vuelvo y repito, hemos tenido avances significativos en la lucha contra la corrupción. La forma como se administran los procesos del FOSIGA y en general los procesos aguas abajo de giro de los recursos. En el tema territorial tenemos mucho más problemas. Y hoy, por ejemplo, parte de la discusión estuvo centrada
en la forma como las entidades territoriales, en particular departamentos y distritos, giran los recursos por servicios y tecnologías no POS de la población afiliada al régimen subsidiado, donde hemos tenido muchos problemas que el país conoce bien. El Contralor hoy habla, por ejemplo, de nuevos casos de pacientes inexistentes por los que se les está girando el gobierno recursos. ¿Ahí qué se está haciendo? Vuelvo y repito, tenemos que entender el problema que no está entendiendo adecuadamente, no es el gobierno. La forma como funciona el sistema es de esta manera. El Sistema General de Participaciones, que es el sistema descentralizado del país, gira unos recursos a las entidades territoriales, departamentos y distritos. Esos recursos se giran con una obligación, tienen la competencia de pagar por los servicios y tecnologías, medicamentos en muchos casos, para los pacientes del régimen subsidiado, afiliados al régimen subsidiado. Esa es una responsabilidad de los territorios. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Cuando identificamos movimientos en esas cuentas extraños, ponemos esa información a conocimiento o en conocimiento de las entidades territoriales. La buena noticia es que la Contraloría ha actuado, y ha actuado de manera oportuna, y el país conoce bien el tema de la hemofilia y los pacientes psiquiátricos en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Ministro, en cuanto a lo que decía el Contralor sobre la aceptación injustificada de tutelas a pacientes, ¿ustedes hacen algún llamado a la Corte? El Contralor hizo una reflexión interesante sobre la excesiva judicialización del sistema de salud. Yo que asisto a foros en todas partes, Colombia es el país que tiene una salud más judicializada en nuestra región. Está primero Colombia y después Brasil y Costa Rica, en ese podio, en un segundo lugar. Eso nos preocupa. Y eso nos preocupa porque muchas veces, sobre todo en tutelas direccionadas a IPS particulares, podemos tener formas de corrupción en el sistema. Esto es, va el médico, va el paciente, el médico tratante es dueño de un EPS, el médico tratante induce una tutela y los recursos públicos de la salud terminan beneficiando de manera directa ese mismo médico tratante. Eso es un fenómeno, lo hemos identificado de manera anecdótica. Tratar de tener una cifra de cuántos recursos del sistema de salud van hacia este tipo de tutelas direccionadas es difícil. Y yo le quiero llamar, incluso en esto puedo hacer un llamado a los medios de comunicación. Muchos de los casos que ustedes presentan a veces como fallas del sistema son tutelas direccionadas, donde aparece el paciente, presenta la denuncia, acuden los medios de comunicación y cuando uno trata de desentrañar lo que está ocurriendo, encuentra que son tutelas que han sido direccionadas de esta manera. El juez con el médico y con el paciente se unen para captar rentas del sistema. No todos los casos. Por ahora es un tema anecdótico, pero yo quiero llamar la atención que muchas veces tenemos que ir más allá de la denuncia específica y tratar de entender o escudriñar las razones que hay detrás de muchas de estas aparentes quejas. ¿Cómo es la nueva exigencia de que el médico tiene que explicar y justificar más todavía? ¿Eso es un decreto o es un llamado de atención a los médicos o de qué se trata? No, el Ministerio, ustedes conocen bien quienes hacen parte del sector salud, ha venido trabajando en la implementación de un aplicativo para la prescripción de medicamentos que están por fuera de lo que se conoce como el Plan Obligatorio de Salud, eso se llama MIPRES. Hemos venido todo este año en ese proceso de implementación, hay un día D o una fecha definitiva que es el 1 de abril. El aplicativo MIPRES hace una serie de preguntas. Una de ellas es una pregunta sencilla sobre la justificación para la prescripción de un medicamento que está por fuera del plan obligatorio en salud. Yo quiero decir lo que dije aquí. Los medicamentos que están por fuera del plan obligatorio de salud deben utilizarse cuando las alternativas terapéuticas disponibles en el POS ya han sido agotadas. Por lo tanto, la carga de la prueba en ese asunto en particular está en el médico. El médico debe explicar de manera muy sucinta, no es un gran ensayo, cuáles son las razones. Lo que hemos encontrado, y esto es anecdótico, todavía no sabemos qué tan grave es el problema, es que algunos médicos no dan ninguna explicación. Escriben simplemente XXX o caracteres diciendo cualquier cosa. Si eso ocurre, quien va a ser perjudicado es el paciente, porque ¿qué va a pasar? La EPS o la entidad encargada de entregar el medicamento no lo va a entregar porque simplemente va a decir, el ministerio va a glosar esta cuenta, porque no hay una razón que haya sido explícitamente dada para justificar la entrega de ese medicamento. Bueno, última pregunta. El tema de las exclusiones, ministro, termina el viernes. ¿Cuántas han recibido? No hemos recibido muchas más, pero termina el viernes una primera ronda. Recuerden que vamos a tener periodos abiertos para nominar exclusiones cada semestre y tendremos uno en el mes de julio adicionalmente.